con el infinitivo ki, limitativo, utamaki, kollumaki y punkumaki. Con el sufijo kipa intercalado. Aljaquipaña, alaquipana, amuiquipaña, yatiquipaña, arusquipaña, chucuquipaña y churquipaña. Con el Q diminutivo, huaynacu, tahuacu, yantacu y no solo eso. Ya. A ver, siguiente. ¿Quién más ha hecho? Lean sus ejemplos. ¿Nadie más ha escrito? ¿Nadie más? Yo ya Tichiri, pero no sé si está bien, no pude encontrar. A ver, Yaranim. Amuki, cargado nomás, Nayaki, Aruski Pawi Ya. y Arukipa, ¿estuviera bien? Aruquipa, ¿no? Comunicador había sido Arukipa. Ya posiblemente ya. Luego, Ikisku, que había sido Dormilón. Carhuacu, Llamita, y Ya. Hualpap, gallinita, ¿estará bien? Sí, Uliquiu. Kakiu, Lurta, ya Tichiri. Ya, ¿quién empieza? ¿Alguien más? ¿Quién empieza? ¿Nadie más? Pelcane Panyamawa. Tienen que escribir sus ejemplos. Si no, no sirve de nada. Para ustedes. ¿Ya? Sigamos avanzando entonces. Nos faltan muchos sufijos. Ya, ahora hemos terminado, hemos desarrollado hasta el sufijo. ¿Quién está cocinando grave? ¿Qué sufijo hemos visto último? El Q diminutivo, ya Tichiri. Ok, Sí, es. nominal Q, ¿no? Ya, vale, ahora vamos a ver lo que es el sufijo cucha, ¿ya? Esto es definitivo, a ver, vamos a escribir cucha. Sufijo cucha, esto es definitivo. A ver, vamos a escribir ejemplo. Hicha, ¿qué es hicha? Ahora, Ahora, a ver. Hicha es ahora. Si pongo hicha, cucha, ¿qué significa? ahora mismo. A ver, ¿alguien dice lo contrario? No, eso significa. Es ahora sí o ahora mismo, ¿no? Ah, ahora mismo.
¿Ya? Eso es definitivo, ¿no ve? Digamos, estamos esperando, no sabemos cuándo, ¿no? Hichakucha. Ahí es ahora, ¿no ve? ¿Se entiende? Sí. Siguiente, a ver qué puede ser. A ver, vamos a decir. Jupa, ¿qué es jupa? Él. Él o ella, ¿no ve? Sí. Jupa kucha, ¿qué estoy diciendo? ¿Solo él? Solo él o él nomás Erwin, o él, ¿no ve? Papacucha. Ujú. ¿No ve? Jupa kucha ni es jutañapao, digamos, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo? ¿Solo él tiene que venir? No es limitativo, es definitivo esto. Ah, solo él debe No, pero venir. estarías limitando si dices solo él. Mm, él. Él tenía que venir. Él tiene que venir, algo así, definitivo. O él sí tiene que venir, ¿no ve? Ujú. En este caso, él sí, más o menos así. O ella Ya. sí, así. ¿Ya? Ajá. Ah, ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? más o menos. Sí. ¿Qué no se entiende? Eso de, me imagino que se debe dar más en pronombres. En pronombres, también se puede dar en otros, ¿no? Mm, A eh, ver, otro ejemplo, a ver, busquen. Solo sé que cada vez se pone más difícil la Aymara. A ver, otros ejemplos. Chacucha, hichacu. Hihuascucha, hihuasacucha. Huascacha. ¿Lo escucha? Posiblemente sí. Hihuasa. Otros ejemplos. Hihuasacucha. Shisakucha. ¿Y se escucha? ¿Qué significaría? Ah, no, no, no. Y a Tichiri Sí, puede ser tal vez Hanikucha, mejor no. y ya, eso. ¿Se escucha? No. Ya, tal vez hay que rebuscar este ejemplo. Creo que no hay mucho, ¿no? Otro puede ser tal vez Hichauru. Hoy sí, creo. No, tiene que tener cucha. Churucha. Claro. Irpacucha. No. El Con sufijo cucha. es cucha como tal. Sí. Churucha, el cha es otro. No hay muchos ejemplos, Yatichiri, y parece Ya, que con cucha. ya, van a buscar en el diccionario, ¿ya? Pero hasta aquí, recuerden, es definitivo. Pues les decía, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Con hicha. Estamos esperando, digamos, no sé, estamos esperando y no sabemos cuándo vamos a actuar, digamos, ¿no? Y dice hicha cocha, ¿no ve? Eso es definitivo, tenemos Ahora. que actuar ahora, ¿no ve? Eso es, ¿ya? Con, con días se puede utilizar Yachire ¿Cómo? con días. A ver, ejemplo. Inti urucha. No, pero no estás con cucha, Inti urucucha. intiurucucha. Sí. No, no, Irpacucha. ¿perdón? Hakikucha.
Takikucha. Sí, takikucha sería. Takikucha. ¿En qué caso entraría, no? Takikucha ni esas quichas señani, ¿no? Digamos, hay que arreglar, digamos, ¿no? Hay que hacer algún trabajo en la comunidad. ¿Qué podemos hacer, no? Entonces alguien dice, takikucha arregla la señal, ¿no? Camino sí nos arreglaremos, ¿no? ¿Me dejo entender? Ujú. Sí. Ya, es algo definitivo. ¿Ya? ¿Cómo sería ¿Significaría el firmar, camino? digamos, El camino sí, ¿no? Ay, Chiri? ¿Sí? ¿Cómo sería, digamos, algo de firmar, digamos, un documento? ¿O no sería, digamos, compra y venta de algo? Mm, ¿No? ¿No va? pero tienes que decirme en Aymara la palabra. Eh, he perdido ya, Chiri. a la cucha, ¿se puede decir? No. A la Guaguacucha. cucha. Sí, podría A la ser. cucha. A la A la cucha. cucha. Si Mm, quiere Tal vez no. vender sí, o sea, digamos, de vender. A la No, tendríamos que utilizar otros sufijos para eso. a la sin cucha. Licenciado, tal vez Sí. puede ser Hichiru Kucha, ¿Y churcucha? ¿O qué quieres decir? quizás. Sí, hoy sí. Ah, ya. Como hichacucha, como hichurcucha, sí. Hichurno, ¿ve? Hoy, ¿no ve? Sí. Hichurcucha. Sí, hoy sí, ¿no? Hoy sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Yatichiri kakucha, Acucha, sí, podría ser. kakucha. Sí, Aquel sí. sí, puede ser. ¿No? Ya. Ya. Siguiente No hay sufijo. muchos ejemplos. Siguiente sufijo. Sufijo la. Sufijo la. Este sufijo es nominal. Se utiliza como afectivo o selectivo, ¿ya? Nominal afectivo. Ejemplo. Vamos a usar esto. Poli, ¿qué es poli? Bonito. Duro, cabello duro. Oh, Poli, Pola. ¿qué quiere decir? Algo bonito. O con Así. cariño, ¿no ve? Algo Sí, está haciendo con es cariño. afectivo. Es afectivo. Calificativo. Como de Sí. Coli Pancarita. Poli pancarita, poli cuyaca. Mira, un poli, dice, ¿no? Ah, Colilita también se escucharía, Tichiri. Por eso a eso llegamos ahorita. Poli, ¿no ves? Entonces es algo afectivo, sí. ¿sí? Ahora, Yo polila, sé. ¿no ve? Estamos agregando el sufijo la nominal afectivo, ¿ya? Ahora sigue siendo afectivo, no ha cambiado nada, pero lo ha mejorado, ¿no ve? Ujú. ¿Me dejo entender? Sí, pero, ¿Pero qué significa colila? Pues afectivo, No, no tiene un dice significado propio. pero da a entender que es algo bonito, ¿no? O sea, algo. Claro, como algo, digamos, como linda, como lindo, hermoso, hermosa, así más o menos. ¿Me dejo entender? Yo encontré en un diccionario que dice buenísimo. Ya, puede ser. Sigue siendo efectivo. ¿Lo ven? Ujú. Como- sí, colila como- también no significa o sea, en- cuando tu cabello se enreda. Hola es eso, hola. Ah, ya.
No es coli. Con A es cola. ¿Ya? Esto es colila con I. Ujú, Entonces, en este caso, la raíz sería coli, ¿no ve? ujú. Miramos un coli, dice. ¿Qué significa? Buenita tal vez. Pero es una forma de rogar, ¿no ve? Sí. Miramos un Sí. coli. Aquí tallas, ¿no? No he Ya. escuchado emplear mucho esa palabra así como dice coli, sino colila, más que todo ahí. ¿Sí? Sigue siendo lo mismo, pero lo hace más tierno, digamos. ¿Ya? Sí, La. Otro, a ver, esto han debido escuchar igual. Mama, ¿qué es mama? mamá, Mamá, ¿no ve? las, Mamala, mamala, sí. mamala, Malo. como mamita. Eso, como mamita, madrecita, eso es mamala. Madrecita. Mamala. Igual con papá se puede. Tata, tatala, Ah, como papito igual. ujú. Y se puede emplear objetos, digamos, pelotita, No, otro diminutivo ahí. pito, sí, ¿no? Ahí. No. Varios diminutivos, no sé cuántos ya hemos visto. Ahora vamos a seguir viendo. Hay varios diminutivos, ¿ya? Es como el que hemos hecho Q. Ahí tenemos Sí. hecho mamaku, Boacu, ¿no? tataku. Sí. Exactamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? Esto es más para personas, ¿no? Principalmente sí, Porque no da con animales. Igual. animales ni con perrito, ¿no sería? No. O tal Anulita. vez, ¿no? Guagua. Piscila. Piscila. Creo que no. No da mucho, no hay muchos ejemplos. Sí. Sí, aquí posiblemente, hay que rebuscar. Y pila, también dice que pila, tontito. ¿Ya? Podría ser. Un pito. Y pala. Por ejemplo, IPA es de eso, ¿no? IPALA, ¿no ve? Y IPA la es Igual. ulipala. Y es tía, IPA ¿no? o IPALA, ¿no ve? Tía, ¿no ve? Es eso, ¿no ve? ¿Ya? ¿Alguna Iscala. pregunta? Giscala también podría ser. O Giscalala, ¿no ve? ¿Ya? ¿Vale, Kit? ¿Queda claro? Sí, solo que como no hay bastantes ejemplos. Ya, entonces hay que familiarizarse con más vocabulario para buscar, para encontrar, ¿no? Ya, siguiente. Lanti. Esto es nominal, igual, pero es sustitutivo, no nominal, sustitutivo. Nominal sustitutivo. Básicamente llegaría a significar en vez de, en lugar de, igual que, como, ¿no ve? A ver, vamos a escribir algunos ejemplos. Jupa, ¿qué es jupa? Él. Él o ella, ¿no ve? Él. Sí. Palante, En vez de él. en vez de él o de ella, ¿no ve? Ujú. Muy bien, escriban su significado. Entonces, a ver, Anu, ¿qué es Anu?
Perro. Perro. Anulanti, En vez En vez de de perro. perro. en vez de perro, ¿no ven? Tatalanti, ¿qué sería? En vez de Papá. En papá. vez de papá. En Gilalanti, el caso de Dios, Yatichiri, digamos, ¿cómo se puede decir? En vez del pecador, digamos. Cuchachasirlanti, Sería Jucharalanti. o Juchararlanti, ¿ya? Ah, ya. Pero no podrías juzgar vos, ¿no ve? Jucharara sería juzgar ya. Ah, ¿cuál sería Juchanlanti entonces? puede ser. Juchanlanti, el ¿Perdón? que tiene pecado, digamos. Ajá. Puede ser de forma general. Porque Jucharara, no sé si ya hemos visto esto, ¿no ve? Como la carara o no. El ra. ¿Todavía no hemos visto? Creo que recién vamos a ver. Ya. Exagerativo eso es, ¿ya? Jupalanti, ¿qué significa Yatichiri? En vez de él, Ah, en vez de él. Humalanti, entonces puede ser. Humalanti, sí, en Humalanti, Coca-Cola Humantañani, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo? Eso nomás En vez también. de agua. Coca-Cola. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí. Otro ejemplo, ya te canlanti, Hailiñani, ¿qué estoy diciendo? En vez de aprender, cantaremos. Ok, muy bien. Irna canlanti, Iquiñani, ¿qué estoy diciendo? En En vez vez de de trabajar, Dormiremos. dormiremos. Trabajar, dormir. Ok, muy bien. Entonces hay varios ejemplos con lanti, ¿no ve? Aquí Sí. hay un error. N es esto ya. Esto es N. Lanti es, ¿ya? Que está con todos, ¿no ve? N, N, N. ¿Ya? N es esto. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, está claro. Ya, vale. Siguiente sufijo. Esto ya saben. Laiku, ¿qué significa? Laiku también es Creo que es. A ver, mm, hagan memoria. laiku más o menos igual en vez de así. Más laiku por ti. Causativo es esto, ¿ya? Mm, Entonces significa, ¿no ven? A causa de, por culpa de, eh, debido a, ¿no ven? A cambio de, ¿no ven? Por ejemplo, decimos, ¿por qué estás viviendo en el campo? ¿No? Decimos, ¿no? Tataj, ¿no ve? Tataja, mi papá, ¿no ve? Sí. Tataj, laico, ¿qué está diciendo? Por mi papá. Por mi papá. Por mi papá. Por mi papá, ¿no ve? Sí, por mi papá. ¿No? Decimos, ¿por qué estás trabajando, no? Guaguaja, ¿no ve? Mi guagua, ¿no ve? Guaguajlaiku, Por mi hijo. por mi hijo, por mi hija, por mis guaguas, ¿no ve? Guanacajlaiku, si no, ¿no ve? ¿Sí? Sí. ¿Otro ejemplo? Jupalaiku. Ok, jupalaiku, Igual laiku. jiwaslaiku. Listo. Humalaico. Puede ser. Kumalaiku, eso. Hay varios, ¿no? Sí. Sí. ¿Ya? ¿Se entiende esto, no ve? Sí. Muy bien. Sigamos con
con el siguiente. Ah, sufijo li. Sufijo li. Este sufijo li es, primero, la primera forma, hay dos, ¿ya? Nominal igual, pero diminutivo, ¿no? Voy a decir nominal, Zapatito. diminutivo, ¿ya? Diminutivo. A ver, voy a poner. Auki, ¿qué es Auki? Abuelo. Viejo, Abuelo. papá, Abuelo, papá, ¿no ve? Padre. Otros dicen viejo, ¿no ve? Auki, ¿sí? Vamos a decir ahora abuelo, ¿no ¿ya? es diminutivo? ¿Perdón? Aquí estoy Ah, copiando. está escrito mal, aquí cambien, diminutivo, ¿ya? Ajá, eso Está es. escrito mal. Ya. Ustedes escriban. Aukili va a ser Exacto. Auki hemos viejito. dicho abuelo, ¿no ve? Sí. Aukili, ¿cómo, qué significaría? Viejito. Viejito, ¿no ve? Abuelito también. Abuelito. O abuelito también. O papito también, ¿no ve? ¿No ve? Sí, sí. ¿Han escuchado esa palabra? Sí, Sí, pero Aukili, ¿no ve? parecía más como despectivo que abuelito, digamos. Ah, Taikali. Como desprecio sonaba. es afectivo, por si acaso, no es malo, ¿ya? Igual Taika, ¿no? Taikali, también, ¿no ve? ¿No ve? Taikali, ¿qué más podría ser? Anule, posiblemente sí. Aquí creo que igual hay que rebuscar, ¿no? Ajá. No hay mucho. Creo que sí, no hay muchos. Petichiri dijo que era afectivo diminutivo. 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 Ya. Fiscali. Fiscali. Fiscali, tal vez, ¿sí? Ita sería, ¿no? Awicha, awichali, yatichiri tal vez. Awichu, awichuli. No, Taikali es suficiente. Utamali, no. No. Y aquí creo que no hay muchos, ¿ya? Pero van a tratar de buscar, ¿ya? Pero sí ha entendido, ¿no ven? ¿Qué significa Taikali? A ver. Abuelita. Viejita. Viejita, ¿no ven? Entonces, vieja Taika sería tal vez medio rudo, digamos, ¿no ven? Medio Taikali, ¿no? Es ya más tierno, ¿no ven? ¿Sí? ¿Quedó Sí. claro? Esa. Ya, otro. Esto igual hay que rebuscar, ¿no? Por ejemplo, este sufijo li. Igual es nominal. Esto es nominal, pero se conoce como oscilativo, ¿ya? Oscilativo. Oscilativo. Oscilativo, así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es medio... a ver, ¿qué ejemplo podemos poner? El típico es este, ¿no? Esta palabra. Ah, ya me acuerdo. Aitiña, ¿qué verbo es? ¿Perdón? Aitiña, Levantar. ¿no? Enjuagar, lavar. Enjuagar, lavar. Ah, ¿Ves? Aitiña.
Eso es. Enjuagar Enjuagar. o lavar, ¿ya? Eso es. Verbo. Ahora, antes del infinitivo, aquí, le coloco el li. Aitiliña. ¿Qué significa ahora? Aitiliña. Temblar. Eso es como temblar, como moverse de un lado a otro, ¿no ve? Un borracho que está ahí parado, ¿no ve? Entonces no está firme, ¿no ve? O por ejemplo la gelatina, ¿no ve? Eso es aitiliña ahora. ¿Me dejo entender? Cambia de significado, ¿no? Aquí cambia totalmente el significado. ¿Queda claro? Creo que no hay más ejemplos. Este es el ejemplo más típico. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Más o menos. A ver, otra vez. Otro ejemplo, profe. licenciado. Es que no hay otro ejemplo. Otra vez, ¿puedes repetir? Ya, pero tienes que Es entender eso primero. misma li, solo que esta es oscilativo. Claro. Entonces, a este verbo que era... Oscilativo significa ¿qué, Yatichiri? O sea, ¿qué se refiere? Oscilativo como algo que cambia, algo que se mueve. Ya, entonces Por ahí hemos ejemplo, dicho, puede cambiar la tele, el canal de la tele, ¿se puede usar ahí? Cambiar de ya, ropa. pero cambiar no es pues oscilativo, cambia, vuelve así más o menos, no es algo permanente. Ah, ya. Mm. Ya. El Entonces, río. el río, por ejemplo, ¿no? Sí puede ser oscilativo, pero creo que no va. El mar. Aitiliña. Va. Ya. Habría que buscar. Este es el ejemplo típico y con esto estamos haciendo, ¿ya? Entonces, aquí está el sufijo li. Entonces, aitiña hemos dicho es enjuagar, es lavar, ¿no ve? Ahora, aitiliña, agregando el li, ya es oscilativo, ya significa como tambalear, como balancearse. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Quedó claro eso o no quedó claro? Sí. Ya. A ver, van a buscar si es que encuentran otro ejemplo, ¿ya? Ya. Otro sufijo, sufijo lu. Esto es igual nominal. Esto básicamente es destacador, ¿ya? En el sentido afectivo. Ejemplo, a ver, voy a escribir aquí ejemplo. Checa, ¿qué checa? Derecha. No, al Izquierdo. revés. Al revés. Izquierda. Izquierda. Izquierda, ¿ya? Izquierda. Izquierda, checa. Cacho. ¿Ve? Ahora checa, ¿lo que es? ¿Han escuchado? Derecha. No. Zurdo. Carlos. Zurdo. Entonces, en vez de decir checa, pues yo digo zurdo, ¿no ve? En vez de decir izquierda, digo zurdo, ¿no ve? Sí. ¿No ve? Sí. Entonces, es eso, checalo, zurdo. De forma afectiva. Hello. ¿Queda claro? Ahora otro afectivo también fue checacho, ¿no? Pero no suena tan bien. Entonces, es checalo, es Cupillo. más Pero más común. de escuchar yo checacho. Ya podría ser, igual es afectivo. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Ahora aquí es destacador y afectivo, hemos dicho, ¿no ven? ¿Cómo destaca, no? Destaca que es zurdo, ¿no ven? ¿Ya? El chacacho solamente es diminutivo.
¿Ya? A ver, otro ejemplo voy a poner. Chichi, ¿qué es chichi? Carne. Carne, ¿no ve? Sí. Sí, sí. Ahora ya digo chichilo, ¿qué estoy diciendo? Chilo. Pelado. Flaco, flacucho. ¿Qué es chichilo? A ver. Calato. ¿Ah? Calato. Sin nada. Ya. Peladito. Pelado. Eso, como pelado. Desnudo. Desnudo. Eso es. ¿Por qué hay mucho ruido, Yatichiri? Alguien está cocinando. Están cocinando. ¿Ya? ¿Se ha Pero entendido? que ¿Alguien tiene apagues, otro ejemplo? Ujú. Chichulo. ¿Qué significaría? No, estoy copiando de la. Ah, Chulo. chichilo es. Chulo y atichire. Chululu. Ah, podría ser, Azul. escucha eso. Chulo. Chululu, Chululu, sí. Chulo, gorra. Gorrita. Ya. Un último sufijo del día. Sufijo ya. 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 A ver, te escribo. Sufijo ya. Este es igual de diminutivo. Diminutivo. Este sufijo diminutivo se puede utilizar con personas y objetos, ¿ya? Ejemplo, voy a escribir. Lo ponemos. Tari, ¿saben qué es Tari? ¿Qué es Tari? Aguayito. Es aguayo pequeño, ¿no ve? Sí. Donde manejan coca o donde manejan merienda, ¿no ve? Pero son diferentes. ¿Ya? Para manejar merienda es más grueso. ¿Ya? Ahora para manejar coca es más finito. ¿Ya? ¿Ya ubican qué es Tari? Sí. ¿Ya? ¿Qué es Yatichiri? Ahora le colocamos ya tarilla. ¿Qué sería tarilla? Aguayito. Como aguayito. Ahora, ¿a qué se dice tarilla? Las autoridades generalmente, ¿no? Este es un tari, ¿no ven? Entonces aquí digamos que han puesto fiambre, ¿ya? Fiambre, ¿no? Ya está. Esto es otro tari, ¿ya? Esto es de coca. Pero dentro de esto hay muchas cosas y hay otro que es más pequeñito. Aquí está la coca en realidad. ¿Lo ve? ¿Han visto? Yatichiri sería como una servilleta, ¿no? Ya, pero igual es... Solo que no en ese sentido, porque este tiene un valor, podríamos decir, más significativo, digamos, porque cumple una tradición. ya, sí. Ahora, el tarilla es esto. ¿Quedó Pero más claro? pequeño. Más pequeño. ¿Se ha entendido? Sí. Muy bien. A ver, ¿qué otro ejemplo podría haber? A ver. A ver. Esto es el típico, ¿no? Yoka, ¿qué es yoka? Hijo. 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 Hijo, ¿no ve? Hijo. Yokaya.
Niño. Varón. Varón, niño, hijito también. Pero Muchachito. Ah, muchachito, Y Yo Milla, talla. y Milla también. Y milla, Hijitos, yo creo. hijito, varoncito. Básicamente es varón, ¿lo ven? ¿Ya? Ahí está. Ahora con Emilia creo que ya no, porque ya es con palabras raíz, ¿no? Tendría que ser pucha, puchalla, no he escuchado. Amparaya. ¿Ya? Amparaya, se puede decir. Amparalla. No. ¿Qué significaría? Manito. Mani. Amparita puede decir eso. Ah. Otro Mani. sufijo. ¿Acaso en el Aymara se pone ita? Ahí a tichiri. Sí, ahí el. Ah. Espalla. Ispalla. Exacto. Y ¿qué es ispa? Sí. ¿Qué es ispa? Gemelo. Duplicado. Gemelo o mellizo, ¿no ve? Eso es ispa. Ispalla, Gemelitos. gemelitos. Ispallanaca, ¿no? O ispalla. Ispallaba, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y a Este es tichiri. igual no va con ¿No le escuchó? Si digo Jiscayaya, o sea que repitiendo la ya. Ya, doble. Jiscayaya. Jiscayaya. Pequeñito. Jiscaya nomás, ¿para qué necesitas repetir? Eso es en nuestro contexto. La ya Ya. diminutivo. ¿Ya? ¿Sí? Ancha Jiscayayaja, así, ¿no? Ancha Jiscayayawa, ¿ya? ¿Sí? Ah, Ese es diminutivo, sí, eso como diminutivo lo ¿sí? utilizamos. Es diminutivo. Walikisquiti. Gualequio, Ya, gracias. Zapalla y atichiri. Solito, ¿cómo zapalla sería? también podría ser Zapalla. Solito. solito, ¿ya? Zapallatua o zapallagua, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra Hinchupaya. pregunta? ¿Perdón? Hinchupaya. Hinchupaya. Hinchuyapa. Ajá. Hinchuyapa sería. Hinchupaya. Hasta hay nombre del sitio, Hinchupaya. Ah, sí, he escuchado. Sí, posiblemente eso. Y si Pero digo Hinchuyapa, su Hinchuya. orejita sería, ¿no? Hinchuyapa. Pero el posesivo tiene que ir antes para que signifique eso. Ah, entonces Hinchupaya sería, Ahora eso ya significa otra cosa. Es claro, como recogedor de orejas. pero orejas así, ¿no? Hinchupaya. Sí. Pero nosotros decimos Hinchuyapa. Mal expresado está. Hinchuyapa, pero no es lo que quieres expresar. Hinchuya sería hinchuya, su orejita. Llapa Hinchuya. significa, llapa significa suave. Oreja suave, está diciendo. Sí, eso es. Ah, llapa es suave. Para nosotros Sí. llapa es una planta. Ah, ya. Yapa también es, digamos, cuando Llapa, por la eso, cebada crece, no crece grande, ¿no? Chiquitito es yapa también. por eso es Yapa suave. tiene Ah, diferentes. llapa con aspirado, ¿no es suave? Yapa puede ser no tan caliente, tibio, Eso. ¿no ve? Ya. Entonces, hay que conocer. Uno es yapa, otro es yapa, Ajá. ¿ya? Choquella. Ahora se puede utilizar en diferentes contextos eso. Choquella está bien, ¿no? Y atichiri. Ok, ya Papita. podría ser, pero podría ser otro diminutivo. Ya. ¿Vale? Van a pensar, van a buscar, van a analizar, ¿ya? Ukar churtukueñan, ¿ya? Ni apakal pechani.
¿Ya? Samañoro hikisiñanta ken, walik para pata, hikisin kama. Hikisin kama ya tichiri. Hikisin kama, masinaka.